ha dicho varias cosas, ¿no? En primer lugar, planteó un mea culpa por las cuestiones no cumplidas en seguridad, y después anunció la reglamentación plena de la Ley 6.976, que es sancionada en mayo del año 2012. El gobernador, de esta manera, reconoce lo que nosotros le venimos diciendo hace varios años, ¿no? Respecto al incumplimiento de la ley de seguridad provincial. Es una ley que nosotros se la dimos al Poder Ejecutivo en el año 2012 y que el gobierno ha incumplido, no en algunos artículos, sino en más del 70% de esta ley. El gobierno reconoce su fracaso en materia de seguridad y lo hace después de la muerte de Ángel Verón. Tuvo que ocurrir una muerte de un ciudadano en una manifestación pública para que el gobierno se hiciera cargo, ¿no?, de reconocer los graves déficits que ha tenido el gobierno provincial, y para muestra basta una imagen. Ese es uno de los únicos gobiernos en la historia institucional de la provincia que ha tenido 7 ministros de gobierno en menos de 8 años, 7 ministros de gobierno en menos de 8 años, y ha tenido medio año a la población sin ministro de gobierno. Es decir, es gravísimo lo que ha ocurrido en materia. Si ustedes se ponen a pensar, yo creo que eso es muestra contundente del fracaso en las políticas de seguridad. Y el gobernador ahora, en sus declaraciones plantea que hay una corresponsabilidad al Poder Legislativo. Cuando nosotros le hemos dado esta herramienta en el año 2012, nos hemos ocupado de hacer un seguimiento, citando a los funcionarios, yo diría cada 3 meses, a que vengan a dar explicaciones respecto a eso. Y por supuesto, pese a todo lo que hemos hecho, vuelvo a repetir, las consecuencias se han desatado y descargado sobre la población. Y el gobernador sigue mintiéndole a la sociedad también, porque habla de que va a convocar al Consejo de Seguridad Provincial para hacer una transición. Yo no sé a qué se refiere, qué transición está hablando el gobernador, porque el Consejo de Seguridad Provincial es un organismo consultivo. Si tiene que hacer una transición, la tendrá que hacer con el gobernador electo, pero de otro tipo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez, ¿no?, que el gobierno le quemaban las papas, convoca al Consejo de Seguridad, que él mismo reconoce que no se convocó nunca de hace varios meses, de hace varios años, ¿no? Y nosotros queremos hablar también de que este posicionamiento que ha tenido el gobernador respecto a algunos puntos de la ley, por ejemplo, la Dirección de Control Policial, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Pública, por ejemplo, el Observatorio de Violencia Institucional, vinieron funcionarios a esta legislatura y dijeron que el Observatorio sobre Violencia Institucional, que es indispensable para conocer cuántos delitos hay en la provincia, cuál es la naturaleza de los delitos que se cometen, para hacer un mapeo del delito y luego presentar el plan de seguridad, ya estaba en funcionamiento hace 2 años. Se nos vino acá en septiembre del 2013, se nos dijo que eso estaba en funcionamiento y ahora el gobernador dice que lo va a poner en funcionamiento antes de irse. O sea que se nos mintió también en eso. Y yo pregunto, ¿qué plan de seguridad van a presentar si no tienen un diagnóstico? Porque para presentar un plan de seguridad, para decir, bueno, cuáles son las prioridades, digamos, la prevención de los robos, de los homicidios, es decir, de delitos contra la propiedad, contra las personas, tiene que haber un diagnóstico, y si no tienen el observatorio, ¿qué van a hacer? Lo cual, digamos, contribuye a esta visión de desazón total y desamparo que hoy vive la sociedad y que el gobernador mismo reconoce a través de este famoso mea culpa, donde, vuelvo a repetir, pretende descargar, inclusive ahora en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, algún nivel de responsabilidad respecto a las cosas que ellos mismos no hicieron y no pudieron hacer. Es decir, son actos esporádicos, no hay un plan. Porque si hay algo que tuvo bueno la ley, es que obligaba al gobierno a tener un plan anual estratégico de seguridad. Es decir, vos tenés un plan y decís cuáles son las prioridades, ¿sí?
es decir, la protección de los bienes, de la integridad de las personas, y para tener un plan, evidentemente, tenés que tener un observatorio, tenés que tener un diagnóstico, un mapeo del delito. Ellos obran por espasmódicamente. Es un gobierno espasmódico y el mismo Capitanía lo reconoció, pero es peor todavía. Porque esto que decíamos hoy, la mala praxis en la función pública, que desgraciadamente tenemos un problema porque el kirchnerismo, estableció la irresponsabilidad de los funcionarios del Estado en la función pública, mediante la modificación del Código Civil última que hicieron, ¿sí?, más allá de lo del juicio de residencia. Pero todos los hechos de inseguridad que han acarreado muertes o lesiones a las personas o daños a los bienes, o lo mismo que ha pasado con Verón, un protocolo que existe desde el año 2012, ¿no?, que no se ha cumplido. Entonces, esa mala praxis se la tenemos que reclamar desde la sociedad, desde la función pública, a estos ministros, uno de los cuales fue que va a ser gobernador electo, el actual gobernador electo, porque Pepo fue el segundo ministro de gobierno de la administración capitalista. Entonces, no hay plan, jamás llegó ningún plan acá a la legislatura, pese a que la ley de seguridad obliga anualmente a enviarlo. Jamás vino nada acá. Es más, en el artículo 174 de la ley, nosotros desde el Internet que vamos Chaco le pedimos al presidente de la Comisión de Legislación General la convocatoria año tras año a las audiencias públicas para ver en qué medida se cumplía o no la ley, y el bloque del PJ le impidió, quiero que sepa el gobernador eso también, le impidió a la oposición convocar esas audiencias para controlar el cumplimiento de la ley. La vez que pudimos nosotros hacer que el gobierno reglamentara algunos artículos, fue porque hicimos uso del artículo 107, y hasta el mismo Capitanía reconoce que, por ejemplo, la Dirección de Control Policial, que es la que investiga las faltas de los agentes de la policía, o el Tribunal de Disciplina Policial, que es el que establece las sanciones, fueron creados en el año 2013, pero vos te vas a buscar el lugar donde están y no existen en ningún lado. Es lo que decía Vallejo, una venta de humo, porque el OSI sigue actuando y siguen conviviendo reglamentaciones de hace 60 años atrás. Es decir, una improvisación y una desidia que la termina pagando como la terminó pagando el pueblo de la provincia del Chaco. Pero vuelvo al comienzo. Exactamente. Tuvieron 7 ministros de gobierno en menos de 8 años y 6 meses sin ministro de gobierno a la sociedad de esta provincia. Estamos con el diputado Verdún, diputado provincial por la UCR. Bueno, ¿a qué atiende esta conferencia de prensa, diputado? Bueno, hemos acompañado al diputado Carlos Martínez, que es integrante de nuestro interbloque. La verdad que desde el interbloque reconocemos en el diputado Carlos Martínez, entre otros legisladores de nuestro interbloque, una participación activa que ha tenido en la política de seguridad en la provincia del Chaco desde el punto de vista del involucramiento en esta temática a través de iniciativas propias, pero a través del cumplimiento de iniciativas enviadas por la gestión del actual gobierno provincial. Y en esto queremos remarcar que nuestro interbloque siempre le ha dado la derecha a los instrumentos que ha presentado el gobierno en materia de seguridad, aún sabiendo que no era todo lo que necesitaba, sino también lo que se necesitaba es gestión, fundamentalmente, para combatir la inseguridad en la provincia del Chaco. El incumplimiento de un instrumento importante que hemos entregado al gobierno de la provincia hace más de 3 años, vinimos denunciando permanentemente que después de aprobarse ese instrumento, que pareciera que solamente le interesó al gobierno de la provincia que se apruebe y a partir de allí no hacer nada, no involucrarse en lo que en el contenido de la ley, y siempre veníamos recalcando con una gran participación de Carlos Martínez en el tema de que no se cumplían con los aspectos del contenido que era lo medular de la ley. ¿Cuáles son esos contenidos, diputado? Muchos tienen que ver con aspectos, por ejemplo, de traer un plan de seguridad pública
a la legislatura, que eso es importante porque eso determina qué es lo que pretende el gobierno de la provincia para combatir la seguridad, la ola de inseguridad en la provincia, y que la ciudadanía chaqueña sepa cuál es la intencionalidad política de la gestión del gobierno provincial para darle seguridad llevar seguridad a los ciudadanos de la provincia del Chaco. Esto y entre otras cosas, muchas otras más, que no ha cumplido. Yo creo que hubo una gran desidia del gobierno de la provincia, creo que hubo inoperancia del gobierno de la provincia, que lo termina reconociendo, como lo decía Carlos Martínez y Vallejo, el mismo gobernador en una nota de hoy, donde hace un mea culpa por cuestiones no cumplidas en seguridad. ¿Cómo puede tomar la ciudadanía? Entonces, si alguien le dice, señor gobernador Capitanich, ¿qué ha hecho usted en los 8 años para ahora, a menos de un mes de dejar 2 gestiones, 8 años, recién darse cuenta que muchas cosas no cumplió en seguridad en la provincia del Chaco? La verdad que a nosotros nos sorprende, porque nosotros permanentemente veníamos remarcando esto. Nosotros no solamente hacemos crítica por la crítica misma, que sabemos que eso no da resultado positivo, no construye ni lleva seguridad a los chaqueños. Nosotros lo que veníamos es alertando permanentemente, veníamos diciéndole al gobierno las cosas que no estaba haciendo con respecto a lo que decían los instrumentos, el contenido de los instrumentos legales. Bueno, pensaron de que nosotros desde la oposición lo que hacíamos era que desfilen los ministros de gobierno, que desfilen los secretarios de seguridad, el jefe de la policía, porque era una cuestión que nosotros se nos ocurría. No. Siempre que lo hemos convocado desde el interbloque de Vamos Chaco, al ministro de gobierno, a los subsecretarios, al jefe de la policía, al secretario de seguridad, eran por el no cumplimiento de las leyes vigentes, eran justamente por mala actuación, por ejemplo, por la violencia de género, contra el no cumplimiento del contenido que lo ha hecho Carlos Martínez con respecto a la docente de Corzuela que falleció, donde tuvo que admitir. Nosotros lo convocamos en un determinado día y después buscaron artilugio para a los 40 días recién autorizaron que venga el ministro de gobierno para asentir de que no habían hecho nada con respecto a lo que decían los protocolos para que el policía, quien era el que fue el que cometió el acto contra la docente, no tengan contacto o que a ver qué hizo para el tratamiento y para el seguimiento de ese policía las autoridades superiores. Han admitido que no hicieron nada, que no cumplieron con el contenido de la ley. Entonces nosotros, como oposición, le hablamos a la sociedad chaqueña para decirle en este caso de que nosotros hemos tenido voluntad de aprobar los instrumentos o las leyes que envió el Ejecutivo Provincial. Tuvimos siempre la voluntad como legisladores de la oposición de hacerle ver los artículos de las leyes que no estaba cumpliendo el gobierno de la provincia, y siempre mantuvimos una actitud propositiva en este aspecto, porque hay algo acá que hay que remarcar. Con la seguridad de los ciudadanos chaqueños, en este caso en particular, no se juega, no debe prestarse para otras cosas. Y nosotros en esto siempre hemos sido muy serios, siempre lo entendimos de esta manera. El que no lo entendió es el gobierno de la provincia, que lamentablemente Capitanich se va de 8 años de gobierno en la provincia, admitiendo cuestiones no cumplidas en materia de seguridad, y algo más que es muy doloroso para todos los chaqueños, con la muerte de un dirigente social como Ángel Verón. Por último, diputado, conociendo ya en este periodo de transición de gobiernos, tanto para Capitanich como para Pepo, ¿pretende desde la Comisión Legislativa citar a alguno de los dos antes del cierre del ejercicio 2015? Sí, están citados nuevamente, haciendo honor a cómo actuó siempre los legisladores del oficialismo. Por supuesto que lo están deteniendo. ¿Hay fecha? Hay fecha, ahora recién lo llevan para después de las elecciones del 22, más precisamente para el lunes 23. Han aceptado, no por la propuesta nuestra de hacerlo ahora, porque nos parece que en estas cosas siempre hay que hacerlo en el momento y en el tiempo oportuno. Lamentablemente ya no va a ser el tiempo y el momento oportuno. De todas maneras, aceptamos el convite,
vamos a estar cuando vengan las autoridades pertinentes. Y bueno, por supuesto que esperemos que alguna vez por todas hablen con sinceridad y actúen con sinceridad.